5 minutos de rigor. Esperamos que se vayan sumando el resto de compañeros y compañeras a menudo que pasen los minutos. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas a la cuarta sesión del curso Capitalismo Verde y otros mundos posibles. Entramos en el segundo bloque del curso. Antes que nada, quería dar la bienvenida especialmente a las nuevas y los nuevos asistentes. Visto que estaba viniendo menos gente de las que teníamos apuntadas y teníamos una lista de espera, hemos abierto esta lista de espera a nuevos compañeros y compañeras que se sumarán a esta segunda parte, este segundo bloque del curso. Os tengo un mail pendiente contando cómo funciona el aula virtual, donde están todos los materiales, los hilos de foro, etcétera. A lo largo antes de que acabe la semana, os lo enviaré. Os recuerdo que las otras 3 sesiones están colgadas en el YouTube de Nociones Comunes y en el YouTube y en el aula virtual, donde podréis ver las sesiones anteriores. Y antes de entrar a explicar el sentido de la sesión de hoy y a presentar a la ponente, os cuento un poco, sobre todo para los nuevos y las nuevas, la dinámica de la sesión. Normalmente la dinámica es que, bueno, después de una breve introducción, la ponente hace una intervención de unos 50-55 minutos y luego abrimos un turno de palabras, de opiniones, de debate, de reflexiones, para ir organizando, si os van ocurriendo a medida que va haciendo la presentación Mina, ideas, aportes, sugerencias, cuestiones que tengáis para preguntarle a la ponente, lo podéis ir poniendo en el chat que tenemos aquí del Zoom, ¿de acuerdo? Para ir organizando un poco las preguntas. Vale, pues para la sesión de hoy, que hemos titulado Ecofeminismos y luchas por el territorio en América Latina, contamos con Mina Navarro. Mina es socióloga, es una activista mexicana y una profesora investigadora en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en México. El trabajo de Mina desde la investigación, desde la formación, desde el activismo, se ha centrado, digamos, o por lo menos así me gustaría verlo, desde una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, el trabajo o la perspectiva de lo común, los bienes comunes, esta dialéctica entre el despojo capitalista, el extractivismo y las ideas de la comunalidad. Y por otro lado, el trabajo que viene desde la ecología política feminista, desde la que abordar desde esta perspectiva, digamos, todo lo que vendrían a ser las luchas socioambientales, la conflictividad medioambiental y el saber hacer de las mujeres en las luchas por la defensa de la vida, del territorio. En este sentido, en esta doble perspectiva, el trabajo de Mina se ha venido dando, por un lado, desde la coordinación de un seminario de investigación permanente que se llama Entramados Comunitarios y Formas de lo Político, un espacio que junta a investigadores, profesores y a estudiantes y del que han salido publicaciones, por ejemplo, como estas de Apantle, no sé si lo digo bien, que trabaja sobre las cuestiones de lo común y que nosotros aquí desde la AIRE, desde Barcelona, que venimos trabajando el tema de los comunes, ha sido una referencia muy importante precisamente para abordar esta dialéctica entre el despojo de lo común por parte del neoliberalismo y el papel de las comunidades y sus luchas, ¿no? Ha sido una referencia a la que hemos recurrido muchas veces y más en concreto sobre la autora. Mina ha escrito y hace bastantes años un libro que creo que es parte de su tesis doctoral, que se llama Luchas por lo común, antagonismo social contra el despojo capitalista de los bienes naturales en México, donde aborda esta cuestión que acabo de nombrar, ¿no? Sobre la dialéctica entre lo común y las luchas comunitarias. Y recientemente, con la editorial de la que forma parte, Bajo Tierra Ediciones, ha publicado un libro que se llama La trama de la vida en los umbrales del capitaloceno, el pensamiento de Jason Moore, que de alguna manera, bueno, recorre bastante el sentido de lo que venimos haciendo en este curso, ¿no? Que es como pivota mucho en torno a la obra de la ecología política de Moore y es un reciente libro donde hay una entrevista inicial en este libro que os voy a pasar luego
en el hilo del foro donde vamos recopilando los materiales, que creo que es sumamente interesante, donde se hace una entrevista al autor y creo que clarifica muchas de las cuestiones que hemos ido discutiendo en las anteriores sesiones. Bueno, sin más, para explicar sobre la sesión de hoy y ya rápidamente ya dar pie a la presentación de Mina, para la sesión de hoy le hemos pedido muchas cosas. A ver si le hemos pedido que aborde sobre todo 3 elementos, así como el cruce de estos 3 elementos. Por un lado, le hemos pedido que nos haga un diagnóstico del metabolismo del capital, es decir, de las dinámicas extractivas del capitalismo global y cómo éste se declina en América Latina, teniendo en cuenta que ha sido allí, sobre todo, donde se ha dado una conflictividad socioecológica muy fuerte en estos últimos 20 años por esta intensificación de las dinámicas extractivistas sobre el territorio, sobre los cuerpos, sobre las fuentes de vida, los recursos, etc. Por tanto, este diagnóstico nos va a ayudar a entender esta dimensión global de la crisis ecológica y el hecho de que ese cambio climático no nos está afectando a todos por igual, sino muchas veces los que menos contribuyen son los que más reciben las consecuencias, ¿no? Por tanto, la primera cuestión que le hemos preguntado. La segunda es, vinculado con esta, que nos hable de las luchas contra este proceso de extractivismo, por esas luchas en defensa de la vida que están lideradas principalmente por mujeres, que son las principales protagonistas, y abordar los aprendizajes que extraemos de este saber hacer de las mujeres en defensa del territorio y la producción de lo común. En este sentido, la idea sería, ahora que parece que el negacionismo ecológico es minoritario y que, como hemos visto en las otras sesiones, el gran reto no se trataría tanto de anunciar la inminencia de la catástrofe como sí construir, digamos, este sujeto político que sea capaz de afrontar este desafío, la idea es ver qué podemos aprender de estos ecofeminismos, de estos feminismos del sur vinculados a la ecología popular o lo que otras compañeras han denominado ecofeminismos de la supervivencia. Es decir, ver qué formas organizativas se han dado en estas tramas comunitarias para ver los aprendizajes, destacando elementos pues como, supongo que luego va a entrar más en profundidad la Mina, pero cuestiones de la vida cotidiana, la ética del cuidado, el vínculo con la naturaleza, el potencial de lo comunitario y las formas de autogobierno, ¿no? En este sentido, cuando hablamos de lo femenino, que muchas veces se da como un producto del propio, que el propio patriarcado, digamos, tiende a reforzar, es un elemento controvertido dentro del propio movimiento feminista, la idea de utilizar lo femenino, ¿no? Pero frente a esta idea esencialista de lo femenino, aquí nos estamos viniendo a referir más a lo que algunas han llamado la radicalidad de una política en femenino. Es decir, cómo ponemos en valor estrategias y una manera diferente de hacer política, virtudes que normalmente no han sido muy valoradas por estar adjudicadas precisamente a cuerpos subordinados como el cuerpo de las mujeres, ¿no? En este sentido, ideas como la de comunalidad nos pueden ayudar a entender muy bien esta relación entre mujeres y naturaleza, o ver cómo en esa idea de la comunalidad o de la comunidad es una estrategia donde socializar ese trabajo reproductivo invisibilizado que permitiría pues, una forma una estrategia de descolonizar, de construcción de alternativas feministas, anticapitalistas y antipatriarcales, ¿no? Por tanto, este sería la gran segunda cuestión, los aprendizajes del saber hacer de las luchas lideradas por mujeres. Y la tercera, sabiendo que el curso viene muy articulado por el pensamiento de Jason Moore y que Mina es una experta en el autor, aprovechando su conocimiento, le hemos pedido que intente enfatizar el cruce entre la perspectiva de la ecología mundo y los feminismos. Es decir, que haga una lectura, digamos, en clave ecofeminista de la obra de Moore, de la ecología mundo, y que aborde los elementos que le parecen más pertinentes, ¿no? Por tanto, digamos, analizar ese extractivismo desde una mirada ecofeminista que nos permita pues, ver cómo el proceso de acumulación de capital, las formas neocoloniales de desposesión de los pueblos y los territorios y esta profundización de las relaciones patriarcales pues, son elementos que van unidos, digamos, en el proceso de acumulación capitalista. Sin más, lanzándole estos 3 melones a Mina, dejamos paso a la intervención.
Te he dado para el audio. Tienes que aceptar y así ya te doy el audio. Listo, ya, ¿verdad? Ya se me escucha. Pues muchísimas gracias, Mauro, por esta presentación. Digo que hace un recuento, ¿no? Bastante pormenorizado, generoso del trabajo que he venido haciendo con algunas compañeras, compañeros en América Latina y especialmente en México y en la ciudad de Puebla, que es donde habito hace 6 años aproximadamente. Entonces, bueno, pues agradezco mucho la invitación y este espacio para poder participar en este curso bueno, la Hidra Cooperativa y la Fundación de los Comunes han organizado y que me parece que es totalmente pertinente, ¿no? Que sigamos fomentando estos espacios críticos para pensar juntas, juntos, juntes, sobre los desafíos que estamos enfrentando, pero en todo caso también para pensar nuestros propios procesos colectivos, organizativos, ¿no? De cara a estos contextos límite de supervivencia. Entonces, bueno, pues sí, efectivamente mucho de lo que yo les quiero hoy compartir hace parte de las reflexiones que hemos cultivado en el espacio de entramados comunitarios y formas de lo político, este espacio que tenemos acá en Puebla, y que ha sido pues una serie de reflexiones que hemos ido organizando a partir de nuestra relación con diversas luchas comunitarias que están tratando de garantizar en medio de feroces procesos de despojo y de explotación múltiple las condiciones materiales y simbólicas para poder garantizar la reproducción de la vida en contextos rurales, donde las matrices indígenas, campesinas, comunitarias son fundamentales, pero también en contextos urbanos, ¿no? Donde hemos visto que ha habido una serie de procesos muy potentes de autoorganización en los contextos de la ciudad, ¿no? Con toda la dificultad que eso implica a partir de un montón de dinámicas, ¿no? Que fragmentan, ¿no? Y que van pues precarizando también, ¿no? Estos esfuerzos. Entonces, bueno, pues mucho de lo que nos hemos preguntado a partir de estos diálogos con estas luchas en defensa de la vida, que es así como se autodenominan, ¿no? Al menos en México con mucha fuerza desde ya hace algunos años, pues es la producción de un saber hacer que ha puesto en el centro de la disputa y del antagonismo social la defensa de la vida humana y no humana. Y en ese sentido, bueno, nos hemos venido preguntando qué significa hoy defender la vida, ¿no? En estos contextos de violencia radical y de supervivencia. Y a partir de eso, bueno, pues hemos ido componiendo un campo para dialogar y también para aprender de distintas tradiciones, de los ecologismos y también de los feminismos en sus múltiples variantes, ¿no? Habría que siempre pensarlo en plural. Y bueno, ir aprendiendo de estos saberes, estas luchas para enfrentar la crisis, ¿no? Entonces, bueno, como ya decía Mauro, a mí me gustaría en esta charla poderles compartir algunas reflexiones que hemos ido hilando en este cruce, en particular de la ecología mundo y de la ecología política del sur, ¿no? Que también, digamos, es otro campo de reflexión del cual pues hago parte, ¿no? Con otros colegas a partir de una red que tenemos de trabajo de la ecología, del grupo de trabajo de ecología política del sur, Avia Yala, de Claxo, y también de diversos, bueno, ecofeminismos para pensar las situaciones, escenarios de conflictividad y antagonismo, ¿no? Y en este marco, digamos, pensar la producción de lo común como una estrategia de sobrevivencia colaborativa, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los ejes que quiero irles presentando o que van a ir organizando, bueno, la charla del día de hoy, ¿no? Con la idea que pues podamos ir conversando posteriormente a esta presentación. Bueno, una primera pregunta que yo quiero plantear y que quiero compartir, alrededor de la cual voy a organizar, ¿no? Esta charla es: ¿qué saben y pueden hoy los ecofeminismos a la luz de las conflictividades extractivistas en América Latina, ¿no? Y entonces, bueno, por un lado quisiera plantear
lo que hemos aprendido de este metabolismo necrótico del capital. Voy a hablar un poquito más adelante qué estamos entendiendo por esta lógica necrótica, con sus rasgos patriarcales y coloniales en el tejido de la vida, ¿no? Como uno de los ejes. Y el segundo eje tendría que ver con este saber hacer de las luchas de las mujeres por garantizar la reproducción de la vida en contextos de supervivencia. Bueno, para empezar, digamos que todo el trabajo que hemos venido haciendo y que hemos puesto en diálogo y que a su vez, digamos, vamos aprendiendo, ¿no? De una serie de coproducciones que se están dando desde el terreno de la academia comprometida, militante, independiente, pero a la vez desde el terreno de la propia lucha, ¿no? Y de lo que los luchadores, defensores, defensoras en defensa de la vida también han venido planteando al respecto. Bueno, hablamos de una ofensiva extractivista y digamos que pensando desde las claves que Jason Moore nos ha propuesto en su obra, ¿no? Y en esta red de la ecología mundo, donde hay también una serie de trabajos muy interesantes para pensar lo que hoy está pasando en América Latina. Bueno, pensaríamos que esta ofensiva extractivista claramente tiene que ver con una ampliación, ¿no? De las fronteras de las naturalezas baratas, de las cuales Moore habla, explica en este libro que Traficantes de Sueños ahora generosamente ha compartido, ¿no? Y ha liberado, y que, bueno, que ustedes mismos, ¿no? Han venido revisando en el curso, en las otras sesiones. Entonces, bueno, cuando hablamos de esta ofensiva extractivista, bueno, no podemos dejar de pensar en algo que desde la ecología mundo, desde la ecología política de América Latina, desde los propios feminismos se ha venido enfatizando y se ha venido reiterando una y otra vez, ¿no? Que es tratar de siempre pensar, digamos, esta doble relación del capital en términos de los procesos de explotación, ¿no? De acumulación, de capitalización, de explotación de la fuerza de trabajo a partir de procesos de proletarización y de sobre digamos, del trabajo remunerado, ¿no? Y de la mercantilización de las naturalezas no humanas como uno de los ejes, ¿no? Un eje fundamental es este de la mercantilización, lo que Jason Moore habla o nombra como capitalización, pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver estos procesos siempre de la mano y en una relación totalmente orgánica, intrínseca, vinculada con los procesos de apropiación del trabajo no remunerado, como lo nombra Jason Moore, pero que bueno, desde América Latina lo hemos venido pensando ya desde hace algunos años desde la clave del despojo, ¿no? Y eso significa ver cómo el capital reiteradamente, no como una condición solamente histórica de su propio momento originario, ¿no? De esa acumulación originaria de hace 5 siglos, ¿no? Como parte de las bases que fundaron este patrón de organización de las naturalezas en términos capitalistas, no solo es pensar el despojo en esa clave fundacional, sino pensar el despojo, ¿no? Como una lógica inherente que, digamos, da vida y es la condición de posibilidad de la acumulación del capital, ¿no? Sin estos procesos de despojo, sin estos procesos de apropiación del trabajo no remunerado y de la producción de naturalezas baratas, bueno, el capital no podría realmente garantizar su lógica de crecimiento, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la naturaleza barata, estamos hablando claramente, bueno, de esta noción que Moore nos propone para pensarla en términos de esa naturaleza que ha quedado devaluada, que simbólicamente está devaluada, que hay todo un régimen y una serie de dispositivos para devaluar estas naturalezas, pero también porque son naturalezas que no se pagan o que son pagadas a muy bajos costos, ¿no? O claramente o directamente son naturalezas gratuitas. Entonces, bueno, entender esto hace parte de, digamos,
una apuesta, ¿no? Por tratar de ir reconociendo cuáles son las raíces históricas, cuáles son las raíces coloniales de esta ofensiva extractivista que hoy se vuelca sobre los cuerpos, territorios de América Latina en particular, ¿no? Como parte del contexto que hoy estamos analizando, en el que nos estamos situando en esta charla. Y bueno, hay una idea que nos parece muy potente, tanto de Jason Moore como de otras feministas, como es el caso de María Mies, que es tratar de pensar que esta apropiación violenta y esta producción de naturalezas baratas hace parte de una estrategia civilizatoria del capital, ¿no? Que es quizá esta la que está hoy en crisis y que desde esa clave habría que leer esta crisis epocal que hoy estamos enfrentando, ¿no? En términos de, o en el marco, ¿no? De este diagnóstico del capitaloceno. Entonces, para pensar los orígenes del extractivismo, no como una novedad, por supuesto, sino como parte de una ofensiva que se ha venido en todo caso reactualizando en estos últimos 5 siglos, desde la conquista de América. Bueno, vemos que la invención de América, ¿no? Y hablamos de la invención de América muy en diálogo con Horacio Machado, uno de los referentes, digamos, más interesantes de la ecología política del sur. Bueno, él plantea que esta invención de América, ¿no? Como desde la gramática de la conquista, es el origen del capitaloceno. Hoy el capitaloceno no lo podemos entender, digamos, desde esta búsqueda de las causas, ¿no? De la crisis, sino de las consecuencias, bueno, pensar, ¿no? Que justo la invención de América hace parte de este origen, de ir sentando las bases, ¿no? De este nuevo patrón de configuración de las naturalezas humanas y no humanas. Y en este caso, bueno, Horacio también nos habla de la naturaleza americana, ¿no? Como objeto de dominio y de conquista, ¿no? La invención, digamos, de esta naturaleza americana, pues claramente está vinculada, ¿no? A una revolución epistémica de la cual nos habla Moore, ¿no? Digamos, con mucho detalle para ir dando cuenta cómo es que se va construyendo este orden simbólico, que es a la vez un orden material, un orden que va organizando las relaciones de producción, las materialidades concretas, a partir de una abstracción violenta, ¿no? Que va separando la sociedad de la naturaleza y va codificando a la naturaleza ya no como la base de la vida, sino como una entidad externa, ajena a lo humano, pero también como un objeto de conquista, como un botín de guerra. Entonces, bueno, pues todo eso hace parte, ¿no? De los distintos rasgos de entendimiento que hoy estamos tratando de articular para entender la profundidad de esta ofensiva extractivista y también de cómo a través de estas raíces coloniales históricas del extractivismo, bueno, se fueron sentando las bases de nuevos regímenes de relaciones, como decía, no solo hablando de lo que estas abstracciones han implicado en términos de la proyección, ¿no? De una forma de conocimiento y de entendimiento del mundo, sino también un orden material que ha ido eso, generando relaciones concretas y una forma dominante de organizar las naturalezas humanas y no humanas para ponerlas a trabajar al servicio del capital y de las economías globales, ¿no? Sabiendo que América Latina desde ese momento, o lo que hoy conocemos como América Latina, esos pueblos conquistados, bueno, se insertaron en los circuitos de la economía global y a partir, digamos, de esa división internacional del trabajo, bueno, pues se ha mantenido hasta hoy una relación de subordinación, de dependencia, de jerarquía y que este extractivismo pues retroalimenta, ¿no? Este marco de relación. Y que a partir de estos nuevos regímenes de relaciones ecológicas, de una ecología mundo capitalista, que va generando fracturas y transformaciones metabólicas en los tejidos de la vida de los pueblos de Abya Yala, pues también se van poniendo las bases de este metabolismo necrótico, ¿no? La idea de la necrosis y de lo necrótico lo estamos recuperando de un autor muy interesante que viene trabajando también desde la clave del capitaloceno, Justin McBrien, que de hecho Jason Moore tiene una compilación donde
pone un poco esta discusión del capitaloceno y del antropoceno, donde discute con Donna Haraway, bueno, también discute con Justin McBrien, y él lo que plantea es, digamos, esta idea de pensar al capital y sus procesos necróticos, ¿no? Como parte de estas lesiones traumáticas que estos cambios metabólicos van generando en el tejido de la vida, y a nosotras nos hace todo el sentido esa idea, porque muchas de las referencias que hoy las luchas en defensa de la vida plantean frente a estos proyectos de muerte, como desde las propias luchas se habla de estos proyectos extractivistas, es que precisamente estos cambios metabólicos, estos proyectos, al momento de que van llegando a los territorios, van necrotizando los tejidos de la vida, los procesos vitales, van degradando las capacidades de autorregulación de los sistemas vivos, degradando las capacidades de complejización, y van imponiendo procesos de muerte impuesta, ¿no? Que esa es una idea que recupero de una agrupación que está en el occidente de este país, que vive en un lugar que ha sido denominado como un infierno ambiental, precisamente es parte de estas zonas sacrificadas, ¿no? Por parte del capital y de un desarrollo industrial, y ellos hablan de estos procesos de muerte impuesta, ¿no? Ellos dicen una muerte que llegó antes de tiempo. Bueno, en ese sentido estamos hablando de este metabolismo necrótico, ¿no? Porque nos interesa también ir viendo cómo concretamente las relaciones del capital y los cambios metabólicos del capital van transformando radicalmente los términos en los que se venía organizando la condición de interdependencia de esos mundos de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que estas son parte de las claves que estamos trabajando en diálogo, ¿no? Con muchas otras, para tratar de entender lo que se está jugando en esta ofensiva extractivista, ¿no? Y que, bueno, concretamente cuando hablamos de extractivismo estamos pensando en este régimen basado en la sobreexplotación intensiva, ¿no? Y a gran escala de las naturalezas de estos volúmenes de bienes primarios que, bueno, pues es el petróleo, el gas, los minerales. Esta noción de extractivismo en América Latina se ha ido ampliando no solo ya para pensar los bienes comunes naturales no renovables, sino también los renovables, ¿no? Y otras formas también pues digamos, de entendimiento de las economías extractivas, como es el caso de los monocultivos, ¿no? O las economías extractivistas pesqueras. Entonces, bueno, una de las nociones como también muy importantes desde la comprensión del extractivismo en América Latina tiene que ver con ir comprendiendo la lógica de enclave que estas economías extractivistas van generando en los territorios, ¿no? Pensando que esta idea de enclave o esta lógica de enclave tiene que ver, ¿no? Con el desarrollo, ¿no? Así se presenta el desarrollo de un territorio, pero que en realidad ese desarrollo está totalmente pensado a partir de la generación, ¿no? de ganancias para, digamos, un lugar que está totalmente dislocado, ¿no? Que no está presente en ese territorio, ¿no? Sino más bien son actividades estructuralmente dependientes del mercado global y de otros territorios que son los que se están beneficiando de esas zonas de sacrificio. La idea de zona de sacrificio, bueno, se ha pensado y planteado desde hace muchos años por mujeres que han venido enfrentando justamente, ¿no? Esta capacidad o este impacto destructivo sobre algunos territorios por parte del capital, sabiendo que desde este metabolismo necrótico el capital viene transfiriendo, ¿no? Estos costos biocidas hacia ciertos territorios a partir de, bueno, zonas saturadas de tóxicos, de contaminantes, ¿no? Y en Valparaíso, en Chile, bueno, hay una organización de mujeres que viene pensando esto desde hace muchos años a partir de pues toda esta afectación que ellas han venido enfrentando en sus comunidades, y entonces ellas hablan de las zonas de sacrificio, ¿no? Como justamente estas zonas de apropiación por parte del capital, y que Moore en este caso, por ejemplo, habla de la idea de valor negativo, ¿no? Diríamos que son estas zonas donde ese umbral entre
entre plusvalía y valor negativo todo el tiempo está como en tensión, ¿no? Y que en México, por ejemplo, se ha pensado desde la idea de los infiernos ambientales, como les decía, ¿no? De esta organización que está en la zona metropolitana de Guadalajara, una de las ciudades más importantes del país, y hay todo un metabolismo urbano, agroindustrial, que ha justo transferido, ¿no? De forma profundamente violenta los costos, ¿no? de ese metabolismo a estos territorios, digamos, donde hay poblaciones humanas y no humanas, enfermas, ¿no? Y teniendo que lidiar con la muerte impuesta. Entonces, bueno, todo este proceso de ofensiva extractivista la estamos leyendo hoy en América Latina como parte, o invitaríamos a leerla así desde las claves que nos propone Jason Moore, como parte de una ampliación de la frontera, ¿no? Por la disminución del excedente ecológico, que no sé si en otras sesiones pudieron, ¿no? Conversar sobre lo que está implicando esta disminución de excedente ecológico como una de las claves también de entendimiento de la crisis que hoy estamos enfrentando, ¿no? Hay un desfase ya entre la energía que invierte el capital para poder extraer estas materias primas frente a la energía retornada, ¿no? Eso es parte de la crisis de las naturalezas baratas que estamos enfrentando. Eso significa que es cada vez más caro obtener naturaleza barata. En el caso del petróleo es muy evidente, ¿no? Como el tiempo del petróleo barato ha venido colapsando, ¿no? Y entonces de ahí la necesidad de empezar a generar nuevas tecnologías que vayan lidiando con ese umbral que desde la economía neoclásica, ¿no? Se piensa como escasez, y por ejemplo, todas las tecnologías ligadas al fracking pues tienen que ver con eso, ¿no? Con una tecnología que busca lidiar con esa disminución de la tasa de excedente ecológico, y entonces tener que ir más allá, ¿no? De ciertas zonas o ciertas fronteras que incluso antes se consideraban improductivas y que hoy, bueno, pues hay toda una infraestructura volcada, ¿no? En tratar de extraer valor, bueno, extraer hidrocarburos en este caso no convencionales a través del fracking con tecnologías, pues eso, cada vez más agresivas, pero también cada vez más costosas. En América Latina se ha discutido y se ha evidenciado mucho el papel del desarrollismo y de las narrativas desarrollistas que se han venido organizando desde los gobiernos y desde las empresas. En este caso, en diálogo con María Estela Svampa, hablamos de la ilusión desarrollista, justo como una cortina de humo, ¿no? Que impide ver la violencia que el extractivismo está generando en los territorios, esta lógica sacrificial que se impone en los territorios a través de dinámicas de muerte impuesta, ¿no? Y que estas narrativas desarrollistas, bueno, todo el tiempo están asociando el extractivismo con los horizontes de modernización, de prosperidad, ¿no? De bien, de utilidad pública, de bien general. Entonces, bueno, pues mucho hemos pensado, ¿no? En términos de qué hegemonía es la que se ha venido construyendo desde el desarrollismo para poder profundizar la condición de dependencia, ¿no? De América Latina con las economías globales y estar lejos de problematizar estas cuestiones como hoy estamos enfrentándolo con el gobierno de la llamada Cuarta Transformación en México, ¿no? Que precisamente relanza una serie de imaginarios desde la soberanía, desde el nacionalismo para plantear, ¿no? Que el camino para generar un bienestar social es el del desarrollismo y es el del relanzamiento de estas economías extractivistas, ¿no? Primario exportadoras. Y bueno, pues esta ilusión desarrollista está claramente tratando de oscurecer estos costos socioecológicos, ¿no? Estas externalidades, como se nombran desde la economía dominante, y también ha tenido el objetivo de callar, negar, eliminar directamente las voces de las y los opositores a estos proyectos, a estos emprendimientos. En ese sentido es que hablamos de una crisis de la reproducción de la vida, muy en diálogo con lo que Silvia Federici nos ha venido planteando, de estos ataques sistemáticos, ¿no? Que en los últimos 30 años se han venido dando sobre las bases materiales, sobre las condiciones simbólicas, materiales, que garantizan la vida y su reproducción.
o que en el caso de Donna Haraway y Anna Tsing han pensado mucho desde la clave de la extenuación de los refugios, ¿no? De los refugios humanos y no humanos, y que es un tiempo de desplazamiento, un tiempo de doble muerte, de esta muerte impuesta, y de ahí es que hablamos de estos contextos de supervivencia, ¿no? Estos contextos límite que están, pues, en muchos sentidos generando condiciones de extrema dificultad para hacer posible la vida y una vida con dignidad. Extraje este fragmento de un documento, de un comunicado que se hizo por parte de algunas organizaciones de defensoras, defensores, autoridades originarias de los pueblos y territorios de América Latina, un encuentro que se llevó a cabo hace 3 años ya en la Ciudad de México, y quise extraerlo, ¿no? Para un poco irnos conectando con cómo se está nombrando este desastre, esta barbarie, esta catástrofe, que desde los propios cuerpos, territorios en lucha se está experimentando. Y bueno, dice, el saqueo y las injusticias, el abuso del poder ha dejado grandes huellas y duelos aún no resueltos en nuestros pueblos y comunidades. Hemos visto desarticularse el tejido social comunitario y debilitarse los sistemas normativos, culturales e históricos de los pueblos afrodescendientes y de sus territorios. Hemos visto desaparecer la autonomía municipal y la de los territorios. Hemos visto incrementarse los feminicidios, la violencia sexual, el tráfico y la negociación con los cuerpos de las mujeres, la fragmentación de las familias, el desplazamiento forzado de poblaciones que dejan atrás sus hogares, sus afectos, sus recuerdos. Hemos visto vivir a mucha de nuestra gente en incertidumbre y permanente zozobra, con el temor diario de perder la vida, ¿no? Bueno, pues sí, hace este testimonio crudo, doloroso, pues hace parte, ¿no? De un sentido que yo creo que es bastante generalizado y que ahí podríamos reconocer, ¿no? Mucho de lo que hoy se está planteando en estas luchas y en estos procesos de defensa de la vida en estos territorios en disputa, ¿no? Entonces, bueno, la denuncia a estos proyectos de muerte, como decía, pues ha detonado y profundizado esta crisis de la reproducción de la que hablaba hace ratito, y que claramente hay un diagnóstico que se ha venido coproduciendo en estos encuentros y en una serie de espacios que se han ido autoconvocando desde las propias luchas, y donde las mujeres han también empezado o continuado, ¿no? Una serie de diálogos y de conversaciones, y hoy es muy claro que digamos, estos impactos y estas violencias extractivistas, bueno, profundizan las desigualdades y las jerarquías que ya se venían presentando en los territorios, pero al mismo tiempo sabemos que todas estas violencias impactan de manera diferenciada a las mujeres, a las naturalezas, a las especies compañeras, a estos pueblos colonizados, ¿no? Un poco como María Mies lo ha venido documentando, ¿no? Esta siempre triada, ¿no? Que hay que pensar en términos de estas relaciones de sometimiento, de opresión, de dominación de las naturalezas, de las mujeres y de los pueblos colonizados. Pensaríamos, ¿no? Que son regímenes de precariedad y de explotación múltiple, pero también multiespecie, ¿no? Donde no solamente, digamos, lo humano hoy está afectado, o las mujeres en particular, sino que también los propios diagnósticos de las mujeres nos han ido ayudando, ¿no? A reconocer otros ámbitos que también están siendo afectados desde estas ofensivas extractivistas, como es el caso de eso, los tejidos de la vida, ¿no? De los que hacen parte estas mujeres y estos procesos comunitarios, ¿no? Sabiendo que, bueno, pues son esos regímenes que además generan o reproducen la vida sobre órdenes injustos. Eso significa, bueno, pues que las mujeres están asumiendo la mayor carga de trabajo reproductivo, ¿no? Y que cuando estos proyectos extractivistas llegan a los territorios sobre estas tramas sexuadas, jerarquizadas, ¿no? Con una serie también de conflictividades que vienen enfrentando,
pues estos proyectos lo que hacen es intensificar, ¿no? Las situaciones de precariedad y de enfermedad, ¿no? De muerte, y que muchos de estos impactos, pues bueno, sobre todo las mujeres son las que los están enfrentando. Entonces, bueno, una de las claves, digamos, también para pensar estas ofensivas ha sido la del despojo múltiple, y para pensar esto, o más bien esto nos ha ayudado a entender cuáles han sido los distintos ámbitos de disputa, ¿no? Sabemos que cuando hablamos de despojo o de estas apropiaciones violentas de las naturalezas, no solo estamos pensando en las bases materiales, ¿no? Como en los bienes físicos que son expropiados, sino también en todas las capacidades políticas que hacen parte, ¿no? De estos tejidos comunitarios, y que hay un despojo múltiple, de múltiples ámbitos que son los que permiten y van generando las condiciones de la desposesión. Bueno, frente a esto, ¿qué se está haciendo? Bueno, pues digamos, tema que se ha pensado mucho desde estas luchas en defensa de la vida es justamente cómo se van articulando esfuerzos para enfrentar este tiempo de peligro, ¿no? Sabiendo que es un tiempo de peligro, de amenaza, de afectación múltiple, que también al mismo tiempo va habilitando un sentido colectivo de emergencia y una voluntad de retejer los vínculos que muchas veces están fracturados, fragmentados, ¿no? Pues digamos, por una ofensiva que, como hemos visto, no es una ofensiva que recién llega a los territorios, sino que en todo caso estos proyectos de muerte actuales también van generando, digamos, una conciencia de la cadena de agravios y de separaciones que históricamente esos pueblos han venido enfrentando, ¿no? Entonces, de ahí que la memoria sea una estrategia muy importante de las resistencias para ir reconociendo esas genealogías también de lucha, de rebeldía que habitan en estos territorios en reexistencia. Bueno, hablamos de la idea de reexistencia en diálogo con dos ecólogos muy importantes de América Latina, Enrique Leff y Carlos Porto González, para pensar cómo estas luchas no solo están resistiendo, no se trata solamente de una resistencia o de una reacción frente al invasor, sino también se trata de la afirmación. O sea, son luchas que resisten, pero al mismo tiempo esa resistencia implica la afirmación de un modo de existencia que está buscando ser negado y eliminado, ¿no? Entonces, a la vez de que estos pueblos resisten, también están existiendo, reexistiendo, ¿no? Y bueno, en estas luchas de resistencia, el protagonismo histórico de las mujeres ha sido fundamental, y hablamos de lo histórico porque muchas veces pareciera, ¿no?, que estas imágenes de las mujeres en la primera línea de la batalla, poniendo los cuerpos para defender los territorios, parece que es una imagen nueva, y nosotras hemos aprendido, ¿no?, de los propios, de las conversaciones que hemos tenido con muchas mujeres defensoras de sus territorios, que en realidad esto no es nuevo, ¿no? En todo caso, quizá hay mayor visibilidad de ciertos ámbitos o ciertas dimensiones de las luchas. Por supuesto, han habido ciertos desplazamientos, ¿no? Y reorganizaciones interesantes de los términos de interdependencia de las propias comunidades, pero es muy importante reconocer que el trabajo y el hacer de las mujeres ha sido fundamental para sostener la reproducción de la vida y la reproducción de las comunidades, aunque incluso ellas mismas en otros momentos no se hayan reconocido en su papel de defensoras, ¿no? Y que hoy muy claramente muchas de ellas sí lo están haciendo. Sin embargo, no debemos de dejar de reconocer, bueno, esos protagonismos, digamos, de larga duración, ¿no? Y ese hacer histórico. Al mismo tiempo vemos cómo desde estas luchas y principalmente desde los espacios de las mujeres, los espacios que las mujeres defensoras de los territorios han venido generando, organizando con otras, entre ellas mismas al interior de sus comunidades o con otras experiencias de otros territorios, bueno, hemos ido viendo cómo se ha ido decantando cada vez con más fuerza este saber relacional, ¿no?, y crítico de los dualismos cartesianos, pensando, bueno, en esta
noción de Jason Moore, ¿no? Un saber que no es, digamos, sustancialista, sino es un saber que todo el tiempo está pensando en relación, ¿no? Un saber que es práctico, pero que es un saber que a la vez ha venido garantizando históricamente la reexistencia en estos contextos de despojo y de peligro, y que hay, digamos, un trabajo muy interesante que se ha venido documentando, por ejemplo, desde las ontologías relacionales sobre las agencias históricas, el reconocimiento de las agencias históricas en estos territorios de vida, que no son agencias históricas que se delimitan en lo humano, sino siempre es lo humano y lo más que humano, ¿no? Sabiendo que hay relaciones de continuidad todo el tiempo entre el hacer humano, pero también, ¿no? Con estas otras agencias, ¿no? O estas otras fuerzas de las naturalezas en su conjunto, y que en todo caso esas relaciones de continuidad son las que han quedado mediadas, ¿no? O han sido fracturadas por estas ofensivas extractivistas, y en ese sentido, bueno, este saber relacional tiene una voluntad de recordar, de reconocer, ¿no? En los fundamentos de relación que están todo el tiempo ahí latentes, o que estas luchas están tratando, ¿no? de recomponer, de reconectar esos términos de las relaciones de interdependencia que han quedado fracturados o que han quedado mediados. En ese sentido, bueno, la producción de lo común como un hacer político, ¿no? Interesado en gestionar los ámbitos de la vida que se comparten y que garantizan la propia reproducción de las colectividades, pues la estamos pensando como una estrategia de reproducción de la vida, pero a la vez una estrategia de supervivencia colaborativa, ¿no? Como un poco pensando en esta idea de Donna Haraway, ¿no? De cómo enfrentar el capitaloceno o el chutuluceno, y cómo en todo caso hay que iluminar, hay que reconocer, hay que aprender de todas estas estrategias de supervivencia colaborativa multiespecie que se están lanzando, produciendo en estos territorios de vida, y que son territorios pues donde esta frontera extractivista está violentamente, ¿no? Asediando y afectando. Como ya decía Mauro al principio, bueno, desde el Seminario de Entramados Comunitarios en el que participo, bueno, hemos pensado desde la clave de la política en femenino, que principalmente es una noción, un desarrollo que ha venido planteando Raquel Gutiérrez, ¿no? Y que, bueno, pues hemos tratado también de ir dialogando con estas luchas en defensa de la vida y de las mujeres en lucha en estos contextos comunitarios, a partir también de tratar de reconocer estas novedades, ¿no? En una forma de hacer política, o estas politicidades que se están poniendo en juego para defender la vida, y que principalmente están encarnadas en los cuerpos de las mujeres, ¿no? O en otros cuerpos feminizados. Entonces, bueno, aquí yo quisiera, ya para también ir cerrando y tener como espacio para conversar, bueno, cuando hablamos de los ecofeminismos, como decía hace ratito, siempre es pensarlo en plural. En el caso de América Latina, bueno, hay una serie de formas de nombrar estas producciones, estas políticas en femenino, ¿no? Estos haceres que desde las mujeres o desde los cuerpos feminizados se vienen construyendo, se vienen produciendo en estos contextos de supervivencia, y que, bueno, este enorme mapa, ¿no? Como cartografía de feminismos que se llaman feminismos de Abya Yala, feminismos populares, feminismos comunitarios, feminismos territoriales, feminismos antiextractivistas, feminismos indígenas, feminismos urbanos, en fin, ¿no? Hay como una pluralidad, una diversidad que es proporcional también, ¿no? En muchos sentidos a las propias experiencias, ¿no? Diversas, múltiples, que las mujeres están encarando, ¿no? Y de las que están siendo parte para defender la vida. Y bueno, yo aquí quería señalar, ¿no? Como algunas de las propuestas o de las estrategias creativas, ¿no? Que las mujeres están impulsando en sus propios territorios en un marco de
conservación y subversión comunitaria, ¿no? O sea, es tratar de pensar lo comunitario o la producción de lo común como una producción dinámica, inestable, contradictoria, ¿no? Que hace parte de estas estrategias prácticas concretas de reproducción de la vida, no pensando en lo comunitario como algo que se quedó congelado en el pasado y que podemos reconocerlo en términos como de una nostalgia o de algo que se ha perdido, sino como experiencias vivas, experiencias que están reexistiendo permanentemente, ¿no? Pero también es pensar lo comunitario desde una perspectiva que ahí quizá un contrapunto que tenemos con la perspectiva de Jason Moore es la de no dejar de insistir y estar muy pendientes de reconocer, de rastrear todos esos ámbitos que no han quedado plenamente subordinados por la lógica del capital, ¿no? Quizás serían estas zonas de apropiación desde su propia perspectiva, pero la producción de lo común la pensamos siempre desde ahí, ¿no? Como esfuerzos que se están relanzando cotidianamente por no dejarse someter, por desobedecer, por insubordinarse, por incluso negociar términos distintos, antagónicos, otros frente a los términos que impone el capital, ¿no? Entonces, pensamos cómo esta política en femenino o estos esfuerzos de las mujeres todo el tiempo se están moviendo en esos umbrales y en este marco, ¿no? Que yo ahora planteaba en términos de la conservación y la subversión de las propias comunidades en estos contextos de nuevas conflictividades en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, una noción muy importante de todo esto que desde los feminismos, sobre todo comunitarios, territoriales, de Guatemala, de Bolivia, se ha planteado, pero que ha tenido una enorme irradiación en todo el continente, es la idea de cuerpo-territorio, ¿no? Y que hay una lectura muy interesante, potente, que a mí me parecía importante recuperar para hoy, que es la que Verónica Gago nos plantea en La potencia feminista, una relectura que ella hace de esta producción feminista territorial del cuerpo-territorio para pensar el cuerpo-territorio justo como un campo de batalla, ¿no? Pensarlo así significa, por supuesto, reconocer que nuestros cuerpos y que nuestros territorios han sido territorios de conquista, ¿no? Y que han sido parte de estos ámbitos de saqueo, de despojo, de violencia, ¿no? Del capitalismo patriarcal y colonial, y eso implica ir reconociendo esas marcas, esas heridas, esos traumas que han quedado en nuestros cuerpos y en nuestros territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un reconocimiento, ¿no? Cuando se habla de cuerpo-territorio o estas mujeres hablan de cuerpo-territorio, es de reconocer ese cuerpo que ha sido expropiado y que hay un intento de reapropiación del cuerpo, pero siempre en relación con el territorio que se habita, siempre reconociendo las relaciones de interdependencia que sostienen la vida, ¿no? Y tratando de reconectar o de reconocer esas relaciones continuadas, ¿no? Que han sido fragmentadas, que han sido radicalmente violentadas por el capitalismo patriarcal y colonial, ¿no? Entonces, cuando se habla de cuerpo-territorio, es reconocer esas marcas de violencia, pero al mismo tiempo el cuerpo-territorio también implica esa lucha de reapropiación, ¿no? Esa lucha de reapropiación por lo que ha sido expropiado, por lo que ha sido despojado, y entonces también hay un movimiento en la idea de cuerpo-territorio, un movimiento que apela a la liberación, ¿no? Que apela a ir pensando otros modos de emancipación, de transformación, ¿no? De reapropiación, ya no pensando el cuerpo en términos individuales o no pensando el cuerpo desconectado de una trama de la vida, sino haciendo una pregunta que es la de cómo vamos haciendo un cuerpo colectivo, ¿no? Y cómo vamos traspasando estas pieles individuales que se habitan,
y se van generando, relanzando otras formas de interdependencia y de ser parte. La idea de cuerpo-territorio desde los ecofeminismos hoy yo creo que es uno de los planteamientos, ¿no? De novedad en términos al menos de una gramática, pero también de una gramática que está queriendo iluminar ciertas dimensiones de la lucha y de este campo de batalla y que, como decía, ha tenido una enorme irradiación hacia otros territorios, incluidos los territorios urbanos, y que se han generado unos diálogos muy interesantes con mujeres urbanas, justamente desde esta pregunta, ¿no? De cómo nos reapropiamos de nuestro cuerpo, pero cómo también vamos haciéndonos un cuerpo colectivo. Bueno, otra de los procesos muy interesantes que se están dando desde estas políticas en femenino, ¿no? Desde estas producciones de lo común entre las mujeres, son estos acuerpamientos entre mujeres que muchas veces han generado alianzas insólitas, como diría María Galindo, de Mujeres Creando, ¿no? Encuentros, reconocimientos entre mujeres que ellas mismas plantean que si no se hubieran dado estos contextos de peligro, difícilmente ya se pensarían en esas relaciones, ¿no? De apoyo, de cuidado mutuo, pero que sin embargo hemos visto, ¿no? Que en los últimos años ha habido una proliferación de espacios de encuentro entre mujeres, mujeres de distintos territorios, pero que a su vez van generando espacios de encuentro en sus propias comunidades, ¿no? Muchas de ellas plantean que estos espacios, pues, de alguna manera han sido parte de la vida cotidiana, pero no de una manera explícita, y eso es lo que se ha querido también potenciar, ¿no? Desde esta relación y desde este cultivo de un cuidado, ¿no? Y de un reconocimiento entre mujeres, ¿no? Que ha ido potenciando, pues, es una serie de producciones colectivas muy potentes, ¿no? Que van dando sostén a las propias luchas. Otro elemento que también me parece importante mencionar, ¿no? De lo que muchas de las compañeras en estas luchas en defensa del territorio han venido planteando es la necesidad de ir politizando el malestar y el dolor social, no como un intento de, digamos, cerrar estos procesos, sino al contrario, ¿no? Digamos, de reconocerlos, ¿no? De hacerse cargo de esas heridas y de ir viendo o ir generando una serie de estrategias múltiples para ir viendo cómo se tocan esos dolores y también cómo se van generando estrategias de sostenimiento de las propias mujeres y de los procesos de defensa como un problema político y de primer orden en las propias luchas, ¿no? Entonces, el malestar y el dolor social ya no es un problema, digamos, que las compañeras individualmente tienen que resolver. Ahora hay como un sentido, ¿no? La producción de un sentido que se ha ido dando en estas luchas o muchas de estas luchas con las que tenemos contacto, en términos eso, de desprivatizar estos problemas, ¿no? Y en ese sentido pensamos en la idea de la politización o la repolitización, ¿no? De ciertos temas que habían quedado negados o que se pensaban como secundarios y que hoy se plantean eso como problemas de primer orden y que han habido como distintas entradas para ir pensando este tema del dolor, ¿no? Del sufrimiento, de la muerte, del duelo. Hay muchos espacios que se han generado en estos últimos años, por ejemplo, vinculados a la sanación política y a la espiritualidad, a la recuperación ancestral de una espiritualidad, como también un sostén, ¿no? De la vida y de la reproducción de estas luchas comunitarias y de las comunidades en resistencia en esta historia de larga duración, ¿no? Y los espacios de sanación política se han ido generando principalmente con compañeras que han estado, digamos, como en estas primeras líneas, ¿no? De la defensa y de la batalla de los territorios y que han sufrido una serie de afectaciones en todos los sentidos, ¿no? Físicas, emocionales, psíquicas, y que se han generado una serie de redes, ¿no? De apoyo, de sostenimiento, de acompañamiento a estas compañeras defensoras, pero a la vez se sabe que cuando una mujer es afectada, o es lo que ellas han planteado, pues no solamente la afectación la vive
la mujer, ¿no? Sino también hay una estrategia de afectación y de generación de ansiedad, ¿no? Y de daño hacia la trama colectiva de la cual la mujer es parte, ¿no? Entonces son estrategias, bueno, que se han ido generando, como en el siguiente punto digo, de sanación parcial, ¿no? Que buscan hacerse cargo de estos daños capitalistas, patriarcales y coloniales en el tejido de la vida, en donde se ha ido repolitizando, por ejemplo, la idea del autocuidado. El cuidado no en términos solamente individuales, aunque también ha habido una problematización, ¿no? De cómo hoy las mujeres tienen posibilidad de hablar de sus deseos, de pensar el bienestar como un horizonte que se merecen para su propia vida, en fin, como una serie de dimensiones que ellas mismas están problematizando en sus propios procesos, ¿no? De politización y de sanación en estos espacios, pero bueno, son eso, estrategias que se van tejiendo para acompañar a las compañeras, pero también para generar estrategias de autocuidado en un sentido más amplio, ¿no? De las tramas comunitarias de las cuales ellas son parte. También han habido ejercicios muy interesantes de trabajo en las prácticas narrativas. Hay una serie de compañeras que se han venido profesionalizando, por decirlo de alguna manera, en ese hacer y han generado espacios con defensoras de los territorios para pensar sus propias narrativas, para pensar la manera en la que se quiere comunicar la historia de lucha que ellas habitan, y que una clave muy interesante de esas prácticas narrativas ha sido cómo se va gestionando y produciendo un desplazamiento de la víctima o de la victimización hacia la dignidad, ¿no? Y una pregunta que en muchos de estos talleres de prácticas narrativas se ha planteado es cómo reconocer las estrellas, esas historias de dignidad en medio de la neblina, ¿no? Y cómo las mujeres, eso, ¿no? Están sufriendo estos procesos de despojo y sus propias comunidades, pero a la vez ahí hay historias de dignidad que hay que contar, ¿no? Y eso, digamos, hace que la lucha contra el poder se plantee desde otro lugar, ¿no? Bueno, y finalmente quería hablar desde de estos sistemas de regeneración de vida que en muchos sentidos se han rearticulado, ¿no? O se han fortalecido paradójicamente en estos contextos de pandemia, donde pues como las propias luchas hoy han denunciado, el extractivismo no entró en cuarentena, y eso ha significado que se han relanzado de manera cada vez más recrudecida estas ofensivas sobre los territorios, y sin embargo, y pese a esto, las propias luchas pues han generado una serie de estrategias de puesta en marcha, ¿no? De estos sistemas de salud ancestral, conocimientos tradicionales, ¿no? Para ir integrando al virus en sus modos de entender la vida y también de curar, ¿no? Y de sanar y de recomponer la vida, digo, muy distintos a los que conocemos, ¿no? En los espacios, digamos, urbanos, ¿no? Donde todo el tiempo se está planteando una lucha y una enclave de guerra, ¿no? De cómo vamos a enfrentar este virus como el enemigo. Entonces, bueno, para cerrar diría, ¿no? Que lo que está en juego, mucho de lo que hoy quise compartirles, y sobre todo en en estos últimos minutos de las producciones de las mujeres, ¿no? En estos contextos de supervivencia, pues está ligado a una politicidad, diríamos, ligada a la defensa de la vida, donde se están rearticulando una serie de conocimientos y de saberes y de capacidades que en términos políticos, espirituales, emocionales, psíquicos, están tratando de reconstruir las condiciones para una vida digna en los propios ecosistemas y tramas de la vida de las cuales las mujeres hacen parte, no sin contradicción, no sin tensión, al contrario, creo que ahí hay también una serie de procesos o de niveles de conflictividad que también hay que reconocer y hay que ver cómo están concatenados y cómo se van interrelacionando, ¿no? También estas conflictividades y estas violencias que las mujeres están enfrentando en términos de una ofensiva extractivista, pero también de un continuum de violencia, ¿no? Que hace parte de las propias historias de vida de las mujeres, de sus unidades domésticas, de la manera en la que se hace política
política, en las organizaciones de las que son parte, en fin, ¿no? Ahí hay también todo un tema. Y bueno, que estas luchas por lo común o estas luchas por la reproducción de la vida, pues están tratando, ¿no?, de reconectar un tejido que está desgarrado o que busca ser fracturado, y que en eso, bueno, pues hay toda una perseverancia, ¿no?, por tratar de gestionar la vida bajo otros términos que no son los de el capital. Bueno, pues yo lo dejaría aquí para que comencemos nuestra charla ahora sí de manera ya más dialógica. Genial, Mina. Muchas gracias. El primer momento siempre dejaremos así minutos de silencio porque el pánico al vacío del silencio siempre hace que nadie quiera intervenir, pero animamos al primero, a la primera que se lance, que siempre es la que rompe el hielo y sirve para... De siempre, ¿eh? La idea es, si tenéis alguna pregunta, alguna aclaración, hacer una reflexión también para situar el debate en estos territorios, ideas que os puedan aparecer. No hace falta que esté... ¿Puedo romper Hay una pregunta en el chat, Mauro, que dice ¿cuál es el nombre, ¿no?, del colectivo chileno del que hablaba? Se aprovecho para decir que son las mujeres de zona de sacrificio en resistencia de Quintero y Puchuncaví en Valparaíso. Genial. Te vamos a pedir que luego ya te perseguiré, Mina, para alguna de las referencias que has dicho, te las pediré para ponerlas en el hilo que tenemos compartido donde vamos poniendo los materiales. Y Marina ha abierto el micro, yo me imagino que es porque quiere... romper el hielo. Muy bien. Y si te pones la cámara ya nos haces la vida. Ya. No, simplemente mencionar que hace poco tuve una discusión, participé también de un foro con compañeras ¿verdad?, abordando el tema del ecofeminismo con compañeras en Colombia, y que bueno, todo lo que se plantea a mí en términos de la muerte me resuena mucho, pero no solo de manera metafórica, sino es que literalmente se asesinan a las mujeres o sea, ocurren muchos asesinatos de activistas, mujeres de comunidades latinoamericanas que defienden el territorio. O sea, que son ambas concepciones, ¿no? Hay una muerte, digamos, más metafórica, pero es que literalmente también se asesinan a los líderes ambientales y comunitarios y feminista. Sí, totalmente, Marina. Sí, no, yo no mencioné eso, y es muy importante el apunte que haces, porque yo creo que, claro, esta ofensiva extractivista, digamos, tiene un contenido contrainsurgente que no podemos dejar de reconocer en términos de cómo hay todo el tiempo una serie de estrategias que están operando en los territorios para eliminar físicamente, directamente, a todas las resistencias, ¿no?, y los procesos de oposición
¿no? Que presentan una amenaza, ¿no? O sea, son como decía una compañera, Gladys Zul, esa piedra en el zapato del capital, ¿no? Entonces, claro, nosotras en otro trabajo con otra compañera, Claudia Composto, hablábamos de los dispositivos expropiatorios, ¿no? Que justo tienen que ver con cambiar las leyes, generar políticas públicas que vayan legalizando el despojo, ¿no? Que lo vayan legitimando, pero estas estrategias se van radicalizando, ¿no? En la medida en que las luchas no se logran desactivar. Y América Latina, bueno, en los últimos informes, digamos, de una serie de organizaciones de derechos humanos, pues han apuntado que es de los territorios más peligrosos, no solo para los periodistas, ¿no? Para los defensores de derechos humanos, sino en eso también están incluidos, por supuesto, los defensores y las defensoras de la vida, y que, por ejemplo, se ha ido pensando la noción de feminicidio territorial, por ejemplo, para ir entendiendo también todo lo que se está jugando y todo lo que opera en los asesinatos que habría que pensar como feminicidios contra las mujeres defensoras, ¿no? El caso de Berta Cáceres, en México el caso de Betty Cariño, pero también de Guadalupe Campanur en Michoacán, en la comunidad de Cherán, ¿no? Que también fue asesinada en un contexto, digamos, muy complejo, donde el crimen organizado, que eso tampoco lo mencioné, pero donde el crimen organizado es un actor central, ¿no? También de estos extractivismos, ¿no? Y de estas zonas que se llaman grises porque no sabes por dónde viene la ofensiva, ¿no? Es como una articulación combinada, ¿no? De estas economías formales, informales, violentas, no violentas, ¿no? A veces ya no alcanzan los términos e incluso son problemáticos, porque en el fondo de estas economías pues hay una lógica violenta de apropiación, ¿no? Y de acumulación del capital, pero donde, claro, los actores del narcotráfico y del crimen organizado son muy importantes en todas estas historias, ¿no? De feminicidio territorial y en general de homicidio contra los defensores de la tierra. Aprovechando que ahora aquí en Barcelona, los que estéis en Barcelona, que no podemos hacer muchas cosas más que los museos, que es de las pocas cosas que están abiertas, más allá de ahora que han vuelto a abrir los bares, pero vamos, hay una exposición en el Museo de Arte Santa Mónica, al final de las Ramblas, que la ha organizado una asociación que se llama Entre Poblas, de un periodista que se llama Gervasio Sánchez, que yo no conocía, y que habla de activistas por la vida y documenta casos de luchas por las mujeres, luchas por defensa del territorio en Guatemala y en Honduras lideradas por mujeres, que, bueno, os recomiendo ir a ver. Yo cuando la fui a ver, al principio me generó cierto... O sea, me parecía muy interesante lo que contaba Mina, ¿no? O sea, que dejaba de visualizar las defensas por el territorio lideradas por mujeres como víctimas y las situaba como, digamos, creadoras de sentido, de mundos, de organización, de resistencia. En ese paso estaba bien, pero era todo el rato relatos del horror de sus vidas, de los feminicidios, de la violación, de la violencia sexual, sin contextualizar, digamos, la dimensión... Bueno, luego sí, luego cuando vas viendo más la expo, pero al principio el propio diseño de la exposición, que son relatos, fotos de ellas y el relato de sus condiciones de vida y de la violencia que muchas veces sufren de sus comunidades, de sus compañeros, etcétera, no dejaba claro el papel que tenía el extractivismo, las grandes empresas europeas, el proceso de colonización de América Latina, en los inicios de estas situaciones de rotura de la trama comunitaria. Luego sí que se corrige un poco, o sea que sí que al final os lo recomiendo, que si tenéis oportunidad que vayáis a ver la expo, que estará estos días aún. Perdón que hable, pero es que el silencio me genera pánico, pero tengo que aprender. O sea, que dejaré unos segundos más. Si te parece, Mina, recogemos unas cuantas intervenciones y luego te devolvemos la palabra, ¿vale? Perfecto. ¿Quién se lanza?
Muy bien, Úrsula, si quieres puedes hacerlas por el micro, si te parece. Ok, el micro está bien, sí, sí. Bueno, quisiera preguntar a Mina cómo ella piensa, bueno, por lo que ha leído, ¿no? A Moore, que Moore habla o aborda el conflicto, que creo que es un poco como algo que no está muy presente en la propuesta teórica que hace el autor, ¿no? Lo otro es que quisiera preguntar si Mina cree que el feminismo de alguna manera se ha nutrido del movimiento ambientalista y viceversa. O sea, como si también el movimiento, digamos, ambientalista mixto, por llamarlo de alguna manera, se ha transformado en su proceso de digamos, de caminar juntos, ¿no? En algunos casos con el feminismo, y qué es lo que ella puede como aportarnos, ¿no? A partir de su experiencia. Gracias. Muy bien, vamos a recoger un par o tres más de preguntas. Hola, hola Mina, soy Gaia. Nada, que muchas gracias por tu intervención, porque siempre bueno, se agradece, porque las que vivimos aquí en el norte global siempre estamos como intentando tejer relaciones, alianzas, ¿no? Con los movimientos también de América Latina, que creo que son muy inspiradores, además creo que tenemos mucho que aprender. Y quería como compartir cómo vivimos un poco o cómo es mi experiencia desde los ecofeminismos desde aquí, ¿no? O sea, desde una realidad totalmente distinta. Bueno, yo vivo en Barcelona, participo en un espacio que es la Xarxa per la Sobirania Energética, que es una red de hombres, mujeres y entidades y todo lo que hay entre medio para la soberanía energética, que tiene mucho que ver, ¿no? Con la soberanía de los pueblos por lo que corresponde todos los recursos naturales, pero también bienes básicos para la vida, ¿no? Y aquí, bueno, en verdad es que yo creo que tiene mucho de ecofeminista, pero hasta hace 2 o 3 años que creo que empezamos a trabajar en un libro como que condensaba todas las teorías y las prácticas que se cruzan y que se encuentran en este espacio que es muy, muy diverso, aunque tiene un epicentro muy claro en Barcelona, en verdad tiene una territorialidad en Cataluña que es muy diversa y además participa mucha gente también de otros territorios. Y hasta que no nos pusimos a trabajar como desde lo más teórico, ¿no? Como desde, bueno, pero qué principios rigen, un poco un movimiento que surgió como espontáneo y más como respuesta, ¿no? Como de protesta frente a algo que podríamos llamar extractivismo aquí en Cataluña, ¿no? Extractivismo por lo que se refiere a recursos naturales, las grandes hidroeléctricas, ¿no? De la época del franquismo, pero también toda la petroquímica que se centraliza en el sur del país, ¿no? Bueno, son todo cosas que el movimiento nace como respuesta y que claramente es una respuesta que defiende el territorio y que en muchas ocasiones estaba liderada por mujeres, lo cual ya era una cosa como muy extraña porque el sector energético aquí está muy, muy, muy masculinizado. Pero fue como hasta el momento en el que no empezamos a reflexionar y a ponerle el nombre, ¿no? Entonces empezó a surgir el tema de los ecofeminismos, que es algo que llevaba muchísimo tiempo, muchísimo recorrido, y ahí es donde nos inspiramos mucho en América Latina, pero más para ponerle un nombre, ¿no? O sea, no porque sí, sino porque el hecho de ponerle un nombre, de visibilizarlo, como de ir comunicándolo, ¿no? O sea, la cara que hacía la gente del sector aquí de la transición energética, del Green New Deal, ¿no? Todo esto, cuando hablamos de ecofeminismos, sigue siendo así como cara de póker de qué hablan, por qué, no tiene nada que ver, ¿no? Siempre metiendo el género o los feminismos en todas partes, ¿no? Y bueno, y me parece muy interesante porque
cuando empezamos a ponerle nombre fue cuando si estas relaciones norte-sur ya existían, ¿no? Porque de hecho una de las primeras iniciativas de esta red fue, entre comillas, importar el modelo de Volt oligotóxico, ¿no? De ese giro oligotóxico por el territorio catalán, como visibilizando algunos de los proyectos que suponían una agresión para el territorio y para la gente que lo habita. Una experiencia que fue importante también, si no me equivoco, de América Latina y en concreto de México. Y bueno, y es una reflexión interesante porque creo que ahí se pudieron como también construir puentes, ¿no? Con bueno, ahora no me sé el nombre de la red de mujeres de América Latina con la que también hemos estado trabajando, con el proyecto Reexistir, ¿no? Que era también una de las cosas que me ha llamado la atención de tu presentación y donde creo que tenemos mucho que aprender, seguro que todas de todas, ¿no? Pero desde Barcelona siempre ha sido como, wow, qué fuerte, qué duro pelean, ¿no? Y qué tan lejos llegan. Y aquí, pues eso nos ha servido mucho para luchar desde aquí y para hacernos un hueco en un espacio que bueno, que daban muchas ganas como de tirarse para atrás y dejar de participar. Entonces ahí, bueno, desde los cuerpos y desde los territorios, como haciéndonos un hueco entre tanta ingeniería y megaproyectos. Muchas gracias, Gaia. Aida. Sí, hola, buenas noches a todos. Si queréis poner la cámara, que así os vemos, no seamos... Sí, bueno, lo siento, es que el internet es muy lento y si pongo la cámara se congela. Vale, vale. Bueno, un abrazo a Amina. Hemos coincidido en varios lugares y en varios foros. Y bueno, ella es una amiga muy querida. Yo no trabajo el tema de los ecofeminismos propiamente, la verdad es que lo he abordado poco, pero quería preguntarle o a Mina si nos podía comentar un poquito. Cuando hay procesos de conflictividad social, al menos en el caso de México, en varios conflictos socioambientales que hemos analizado desde la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, es como muy recurrente que haya una diferencia, a veces bastante marcada, entre las actitudes que toman, digamos, los varones y las mujeres frente, por ejemplo, a los megaproyectos, ¿no? Esto lo hemos visto en casos de proyectos de energía, de parques eólicos o fotovoltaicos, e incluso ahora en el caso del Tren Maya, ¿no? Cómo de pronto para los varones son más, digamos, proclives, ¿no? a aceptar este discurso del desarrollo y de que se van a crear empleos y etcétera, etcétera. Y las mujeres suelen tener como más dudas, ¿no? Y sobre todo de pensar más allá de, digamos, estas promesas inmediatas que hacen los megaproyectos de pagos por renta de la tierra o de crear empleos, etcétera. Y ellas suelen pensar más allá, ¿no? Como en si la comunidad va a cambiar, si va a haber impactos en términos, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Del acceso al agua, etcétera. Entonces, quisiera preguntarte más cuál es tu experiencia en este sentido, ¿no? Como estas diferencias que hay entre las posturas dentro de las mismas comunidades. Gracias. Gracias. Le vamos a, antes de darle la palabra de vuelta hay una intervención en el chat de Nati que te agradecería, Nati, si te lanzas a abrir la cámara y a hacernosla en persona. Sí. Hola. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias, gracias por la exposición. Yo creo que el silencio es más por las claridades que nos das. O sea, como fuiste tan expresiva y el hilo conductor fue tan sencillo de seguir, creo que por eso el silencio nos ha acompañado.
Pero entonces, lo que quería preguntar, o la pregunta va orientada a eso, es la primera vez que escucho esto de las naturalezas baratas. Pues es la primera vez que oigo el concepto de naturalezas baratas, pero asociado ahora mismo en mi mente a esto de zonas de sacrificio. Yo soy contadora pública, entonces el tema de pasivos, activos, recursos naturales, yo sentía que se estaba asociando mucho a esto de esas zonas de sacrificio como esos pasivos ambientales que no son reconocidos en los momentos de extracción y que lo que hacen es efectivamente invisibilizar esas naturalezas baratas, como lo voy entendiendo ahora que gracias a ti que has leído a Moore y que nos lo ayudas a entender un poco más, quisiera saber cómo lo ves tú. Gracias. Saludos desde Colombia. Saludos. Vale, pues le devolvemos la palabra a Mina y luego recogemos otro turno de preguntas. Sí, gracias. Gracias por las preguntas. Este es como siempre una posibilidad, ¿no? De ir aprendiendo juntas sobre los problemas, ¿no? que se nos disparan a partir de ciertas ideas y eso, ¿no? De ir pensando cuestiones concretas que nos ocupan. Bueno, en relación a las preguntas iniciales de Úrsula, hemos pensado mucho nosotras. Ahora precisamente estamos terminando de leer el libro de manera colectiva, el de la trama, Capitalismo en la trama de la vida, en este espacio colectivo de Puebla, y mucho nos hemos preguntado, ¿no? Sobre cómo Moore está lidiando, está acercándose, está integrando el conflicto y el antagonismo en su propia perspectiva ecología-mundo, ¿no? Y sentimos que al menos en este libro y en los nudos como clave de su argumento, no es necesariamente algo que queda expuesto o que queda tan a la vista, ¿no? Que eso no significa que no esté pensando en términos dialécticos, como esta crisis, ¿no? Del capital, o esta crisis de las naturalezas baratas como la estrategia civilizatoria, ¿no? Que ha garantizado la acumulación del capital. Es una crisis que también tiene que ver con la propia lucha de clases, ¿no? Las luchas desde sus distintos ámbitos de acción, pues están poniéndole un freno a esa ampliación de frontera, ¿no? En términos de la explotación, pero también en términos del despojo y de la apropiación. Entonces, creo o veo que sí hay un pensamiento como dialéctico en la perspectiva ecología-mundo por tratar de entender la configuración de las naturalezas en esa doble internalidad de la que Moore nos habla, ¿no? Que es una doble internalidad en el sentido de que él está tratando de pensar cómo el capital internaliza el tejido de la vida. Entonces ahí hay una relación que hay que tratar de ver para entender esas configuraciones capitalistas del tejido de la vida en términos de internalización, o sea, todo lo que el capital va interviniendo y va internalizando, pero también es ver el otro movimiento, que es cómo el tejido de la vida internaliza al capital, ¿no? Y en eso, bueno, sobre todo en esta entrevista que le hicimos, Carlos Piñeiro y yo, que Mauro contaba al principio y que después podemos, se las compartirá Mauro, le preguntábamos por eso, ¿no? Y él, digamos, lo que planteaba es que, claro, en ese movimiento de internalización de las naturalezas digo en un sentido, digamos, en términos plurales y con N minúscula, ¿no? Naturalezas humanas y extrahumanas. Cómo internaliza al capital en términos de cómo también las naturalezas, digamos, no son una entidad pasiva, ¿no? Porque justo eso es lo que estamos tratando de romper con este pensamiento post-cartesiano que Jason Moore nos plantea, y no solo Jason Moore, ¿no? O sea, hay una lucha persistente por tratar de erosionar, ¿no? Esa fantasía
de la modernidad capitalista, esas ficciones que nos presentan estos dualismos cartesianos jerarquizados, ¿no? Que todo lo han separado, que todo lo han fragmentado en relaciones de desigualdad y de jerarquía, como es el dualismo sociedad-naturaleza, pero entonces veríamos que en ese doble movimiento hay un interés por tratar de entender cuáles son esas luchas de insubordinación, ¿no? Y de resistencia frente al movimiento del capital en el tejido de la vida. Entonces, claramente en este libro eso no se deja ver, o no es como, digamos, un eje que desde mi punto de vista tiene tanto relieve, ¿no? Y que al menos nosotras sí lo extrañamos porque precisamente estamos analizando eso, ¿no? O sea, nos interesa no partir del capital, nos interesa partir de estos esfuerzos diversos que en múltiples territorios y ámbitos están justamente poniéndole un dique a esa frontera de ampliación, pero también están lanzando proyectos de vida más acá y más allá del capital, ¿no? Entonces, así es como yo pensaría que aparece el conflicto, ¿no? Incluso la palabra antagonismo no aparece en el libro, o sea, no necesariamente eso ahora yo lo planteé, aunque la pregunta era sobre el conflicto. Eso es lo que yo pienso, ¿no? O esa es la lectura que hemos hecho y lo que vamos reconociendo, ¿no? De ese marco de comprensión que nos propone Moore de la doble internalidad, donde, por ejemplo, una de las inquietudes también que hemos tenido es la de si podemos pensar más allá de ese marco, ¿no? De la relación del capital en la naturaleza y de la naturaleza en el capital. O sea, cómo salirnos también de ese marco, ¿no? Sabiendo que el capital no es un proyecto con P mayúscula que puede realmente organizar la naturaleza a su imagen y semejanza, aunque ese es su intento, no lo logra del todo, y ahí, digamos, pues están todas estas historias de lucha multiespecie, ¿no? Que todo el tiempo le están poniendo obstáculos al capital para generar ese proyecto, ¿no? Con P mayúscula. Entonces, y la otra pregunta de qué tanto los feminismos han influenciado a los ambientalismos o a los ecologismos, bueno, es una pregunta que yo la pensaría sobre todo en términos de lo que he visto en algunos procesos comunitarios o en algunos procesos organizativos de los que incluso yo he sido parte y que acá en Entramados Comunitarios pues también hemos venido pensando, ¿no? Y que yo creo que tiene que ver con ir subvirtiendo la comunidad, ¿no? Un poco esta idea de María Rosa de la Costa y que ahora yo recuperaba en las últimas diapositivas, ¿no? Cómo estas luchas de las mujeres son luchas de conservación, pero a la vez de subversión de lo comunitario, y que yo creo que en muchos sentidos los feminismos, pensando por ejemplo como compañeras que hacen parte de organizaciones mixtas que tienen un planteamiento ecologista, me parece, y a lo mejor ahora lo que Gaia nos contaba, ¿no? Quizá también habría alguna experiencia en ese sentido, ¿no? Como ella planteaba estos espacios tan masculinizados, ¿no? De trabajo de las energías, pensando en general, cómo la gestión de las energías en términos capitalistas es una gestión totalmente masculina, patriarcal, y qué significa trabajar en un espacio así también, ¿no? Entonces, claro, ahí habría una experiencia, creo, interesante de todas estas mujeres que están participando en estos espacios. Yo creo que se están expresando con cada vez más fuerza y notoriedad la crisis de estos espacios mixtos, ¿no? Y que algunas compañeras en Entramados Comunitarios han venido pensando mucho eso, ¿no? Cómo las luchas de las mujeres son también luchas que van cuestionando, ¿no? Y que van generando nuevas preguntas y planteando problemas, ¿no? Que antes habían quedado como, digamos, totalmente subordinados o negados a los procesos comunitarios, y que hoy, digo, eso es fundamental, ¿no? Son espacios que yo creo que se están poniendo en crisis, o que muchos otros en esa crisis, digamos, la pueden lograr, digamos, encarar, pero muchas veces también pues esa crisis, digamos, nos lleva a tocar fibras muy profundas, ¿no? Y muy complejas también de las formas en las que se estructuran las organizaciones mixtas, en las formas en las que se hace política, ¿no? Entonces, claro, o sea, sería yo creo que una pregunta para irla pensando en situación.
desde cuestiones muy concretas, ¿no? De cómo vamos viendo que estos feminismos van influyendo en otros ámbitos mixtos. Bueno, Miriam ponía una pregunta de literatura sobre la politización del cuidado, que con mucho gusto, si quieren, luego puedo con Mauro ver qué materiales conviene, ¿no?, reunir y compartirles. Al menos en México hemos generado y se han generado una serie de propuestas como muy prácticas para pensar el autocuidado desde consejos, ¿no?, compartir saberes, pero también problematizaciones del autocuidado en esta clave que yo proponía de cómo se va politizando, ¿no? Entonces, claro, ahí hay varios materiales que con mucho gusto podemos compartir, y que hay una organización en Oaxaca, la Casa Serena, que está trabajando mucho el tema del autocuidado con defensoras del territorio y toda una iniciativa mesoamericana, ¿no?, de apoyo a mujeres defensoras, que han producido eso, muchos materiales sobre esto. Y bueno, Agaya, gracias por compartirnos su experiencia. Acá mismo hay una compañera que hace parte del espacio de Entramados, Sandra Rátiva, que precisamente es parte, digamos, de todo un debate y está, digamos, teniendo una participación muy importante en todo un cuestionamiento patriarcal de las energías, ¿no?, gestionadas, ¿no?, capitalísticamente, y ella misma hace parte de una cooperativa que se llama O Energía, ¿no? Entonces, bueno, pensaba que sería lindo a lo mejor que tuvieran contacto ambas para, bueno, pensar, ¿no?, estas experiencias y esa reflexión que al menos Sandra viene dando desde una clave antipatriarcal, ¿no?, de la energía. Bueno, gracias a la pregunta de Nati, que creo que es algo que a lo mejor falta trabajar mucho más, ¿no?, y que yo misma todavía no termino de hilar más fino, cómo se vincula la ampliación de las naturalezas baratas con las zonas de sacrificio, ¿no? Moore no habla de zona de sacrificio, digamos, eso es parte de lo que acá estamos pensando. Y de las propias conflictividades, ¿no?, que hoy son inminentes, ¿no?, en esta cartografía de luchas en América Latina, que ya no solo son luchas en defensa de la vida en términos como de una lucha que está tratando de ponerle una barrera a esa catástrofe, sino que ya son luchas que ya experimentan el desastre, ¿no? O sea, no como una imagen del futuro, sino como ya parte de la vida cotidiana, ¿no? Y que ese es un eje de la conflictividad cada vez más presente y cada vez más, pues, más doloroso, ¿no? Y más potente también en términos, digo, porque han habido una serie de conversaciones muy interesantes entre estas luchas con las luchas en defensa del territorio, ¿no? Como un poco para decir, esto puede pasar, ¿no? Si estos procesos de ampliación de frontera avanzan, ¿no?, sobre esos territorios. Entonces, claro, hay todavía mucho que trabajar desde la reflexión que yo ahora les compartía, que es más, digamos, ahorita general, de cómo pensar la relación, pero lo que decías, Nati, de pensar las naturalezas baratas y estas zonas de sacrificio, ¿no?, como parte de esos pasivos ambientales, como parte de esas deudas ecológicas, totalmente es así. O sea, lo que hemos visto es que la praxis de abaratar las naturalezas, ¿no?, implica, o sea, es una praxis que viene de la mano todo el tiempo de evaluar esas naturalezas, ¿no?, como planteando que son actividades que no son productivas, que no son valiosas, como todo lo que desde los feminismos se ha venido denunciando frente a esa crítica que se ha hecho, ¿no?, esa crítica radical de reconocimiento de la importancia del trabajo doméstico y del trabajo reproductivo como un trabajo, pero además como un trabajo que garantiza la vida, ¿no?, y que es esa condición fondo de la que habla Nancy Fraser, ¿no? Sin el trabajo reproductivo el capital no puede acumular, no puede garantizar sus lógicas de valorización, ¿no? Pero además lo importante de la naturaleza barata es reconocer eso, cómo queda devaluada esa naturaleza, porque es un objeto de dominio, ¿no?, porque es un objeto, como decíamos, de conquista. Para eso está la naturaleza, para servir. O sea, hay toda una perspectiva cartesiana, ¿no?,
que se viene imponiendo y que hace parte de nuestros propios sentidos comunes hasta hoy, de esa relación, ¿no? Totalmente parece escindida entre sociedad y naturaleza, pero también que es una naturaleza que no se paga, o sea, todo el trabajo de los pueblos colonizados, de las especies compañeras, los procesos geológicos, todas las actividades, trabajo, energía, del tejido de la vida en su conjunto, de todo eso que queda codificado como naturaleza, no se paga. Y el que no se pague, como decían ahora, ¿no? En este texto que mandaba Mauro de esta entrevista que se le hizo a Jason Moore en el marco del curso de ahora, es el capital vive de no pagar facturas, ¿no? Entonces, digamos, ese es el secreto de la acumulación del capital, no pagar facturas, estar todo el tiempo abaratando las naturalezas para escaparse de esos costos, ¿no? Aunque son costos que de algún modo luego se tendrán que pagar, ¿no? Entonces, eso implica la naturaleza barata. Y cuando hablamos de las zonas de sacrificio, son como estos espacios que yo digo, pienso, decía, ¿no? En términos del valor negativo que nos propone Moore, él habla del valor negativo como, digamos, esos lugares donde ya se expresa una naturaleza hostil, él dice, ¿no? En donde cada vez es más costoso, son más costosas y más tóxicas las correcciones del capital. Y entonces, bueno, ahí es donde yo hago ese link con la idea de zona de sacrificio, porque son esas zonas donde se han concentrado esos pasivos ambientales y donde no ha habido posibilidad por ese metabolismo necrótico de reponer o de regenerar los ciclos vitales, ¿no? De las naturalezas, cuerpos y territorios, ¿no? Fuerza de trabajo y naturalezas no humanas, especies compañeras, en fin. Entonces, por ahí, ¿no? Estamos pensando o estaría pensando en la relación entre zona de sacrificio y naturaleza barata y valor negativo. Y gracias, Aida, también un abrazo fuerte. Que andas por allá, pues claro, esta pregunta que planteas, pues es una pregunta, yo creo, digo, ahora con el acercamiento, bueno, y el vínculo digamos, tan importante que tú has tenido con todas las luchas que en México se están dando, ¿no? Contra los proyectos de la llamada Cuarta Transformación, pues vemos, ¿no? Cómo justamente son proyectos que están entrando a dividir a las comunidades, donde estos dispositivos expropiatorios justamente están, digamos, el modus operandi, ¿no? de este gobierno no está teniendo realmente ninguna diferencia con el modus operandi de los regímenes anteriores, ¿no? Con partidos neoliberales, ¿no? Claramente identificados como neoliberales, como fue el PRI y el PAN. No ha habido una diferencia, al contrario, hemos ido documentando, ¿no? Que hay en realidad un recrudecimiento, ¿no? De la violencia y de estas estrategias expropiatorias de los territorios, y que esto que tú planteas, ¿no? De una diferencia entre hombres y mujeres, claro, hay como distintos esfuerzos que han tratado de documentar. Yo ahora pienso en algo que, bueno, siempre Silvia Federici nos comparte, ¿no? De su propia experiencia en Nigeria y de cómo, digamos, el papel de las mujeres en la defensa del territorio, pues no es un papel, digamos, que tendríamos que pensar en términos de un rol que sea esencializado, ¿no? Porque las mujeres son buenas o porque las mujeres son cuidadoras por naturaleza, sino porque hay ahí toda una práctica histórica, ¿no? De que las mujeres han tenido mayor relación con los medios de subsistencia por esa división sexual del trabajo, y en ese sentido pues tienen una pragmática y una sensibilidad otra, ¿no? Muy distinta en general a la que los hombres, ¿no? Tienen. Entonces, claro, en estos megaproyectos y la entrada de estos proyectos extractivistas en las comunidades se va, ¿no? Como sedimentando esas diferencias en términos de cómo pensar lo político. Por ejemplo, acá en Entramados hemos pensado mucho la idea de como la política representativa y la política de la presentación, ¿no? Y cómo quizá los hombres que están más ligados a esa política representativa y que han ocupado otros espacios dentro de la reproducción, ¿no? O
la vida de las comunidades, bueno, no tienen ese lazo, ¿no? Y esa sensibilidad cultivada históricamente que las mujeres sí tienen. En fin, hay como varios hilos, yo creo, varias claves que conviene ir sistematizando o ir agrupando para ir entendiendo también desde los territorios muy concretos cómo se están dando estas diferencias, ¿no? Y cómo las mujeres están haciendo un llamado muy importante para que se reconozcan las condiciones básicas que dan posibilidad a la vida, ¿no? Y que pues eso, digamos, se contrapone a estos discursos, pues digamos, más masculinos, ¿no? Ligados al desarrollo, ligados al progreso, donde pues también son otros los sentidos y los imaginarios que se juegan. Súper, muchas gracias. Tenemos tiempo y yo no lo desaprovecharía de hacer 3 o 4 más preguntas o intervenciones o lo que veamos antes de acabar a las 9, que siempre acabamos puntual. Pues me voy a lanzar yo a hacer una pregunta porque tengo muchísimas, pero no quería ocupar el espacio siempre de... Seguro que nadie quiere lanzarse aprovechando que tenemos los últimos 10 minutos con Mina aquí para hacer alguna pregunta o aportación. Bueno, me lanzo yo y luego a ver si alguien me sigue. Yo, nada, una de las cuestiones que te quería preguntar es sobre los procesos, digamos, de gobiernos progresistas en América Latina, más allá de toda la línea desarrollista, digamos, que sí que ha estado muy presente, ¿no?, en estos proyectos supuestamente de izquierdas que vinieron además después de procesos constituyentes interesantes y tal, pero sí que es verdad que han pecado, o una de las críticas que se puede ver con el tiempo es que tenían este ADN, digamos, desarrollista muy fuerte, ¿no? Pero también tenían como experiencia pareja algunos proyectos reconocimiento de los derechos de la naturaleza, ¿no?, que le daban incluso o sea, la naturaleza casi como un sujeto de derecho, los ríos como un sujeto de derecho, la madre tierra, la relación de las comunidades indígenas con el territorio, etcétera, reconocido constitucionalmente. No sé si estos procesos como se han tenido impacto, como por saber o cómo lo ves o cómo ha sido el proceso de reconocer, no tanto ya desde las dinámicas comunitarias, ¿no?, que esto es lo que has estado hablando mucho, ¿no?, sino ya diría desde las dinámicas de creación de ley y desde arriba, que han generado procesos de protección de la naturaleza a través de establecer pues, protecciones o reconocimientos del derecho de los vínculos entre las comunidades y los recursos naturales, etc. Y la verdad es que no sé muy bien en qué ha quedado esto, si sabes o puedes contar algo en relación a este tema. Y aprovecharemos para recoger una pregunta más, si alguien se lanza, que seguro que...
Pues si no le doy, Mauro, y vemos Vale. ya si hay algo más, si no, pues ya cierro con esto. Sí, es interesante la pregunta que haces, digamos, también a la luz ya ya de varios años que han pasado y donde ya podríamos ir como también verificando, ¿no? ¿Qué efectos tuvo eso? Mira, yo en términos así muy generales, porque quizá habría que ir pensando o ir poniendo como más ejemplos y más, dándole más detalle a mi respuesta, pero ahora en términos muy generales te diría que al menos en Bolivia y en Ecuador, como tú dices, yo creo que todos estos marcos de reconocimiento y de derechos a la naturaleza, pues habría que siempre ubicar que ese reconocimiento no fue una concesión, sino fue producto de la lucha desplegada, ¿no? De las comunidades indígenas, campesinas, de estos movimientos de insubordinación, ¿no? Que desde la idea de buen vivir en general, digamos, después había como otras denominaciones más particulares, pero era como un paraguas, ¿no? Que más o menos fue sedimentando un alcance, el alcance de un proceso de lucha muy importante de aquellos años y también como, diríamos ahora, ¿no? Como un proceso de defensa del territorio que también quería echar mano de una serie de recursos para ponerle límite a esa ampliación de la frontera extractivista, ¿no? Que como hemos dicho, pues no es nuevo, ni mucho menos es una novedad con los gobiernos progresistas, aunque sí hubo una mayor intensificación que también ha quedado documentada. Entonces, yo creo que por un lado sí habría que ver que esos marcos sí generaron o fueron recursos que desde las propias luchas se establecieron, pero que después hubo como todo un lapso, digamos, una serie de años donde estos procesos se fueron despotenciando, ¿no? En términos de su vínculo con las luchas, la relación que también empezaron a tener con el capital, ¿no? En términos de, pues, nuevos pactos o recomposición de pactos con el capital y también una búsqueda por mantener márgenes y marcos de gobernabilidad, ¿no? Y yo creo que en eso estos recursos y estos marcos legales fueron teniendo cada vez menos poder y menos importancia, digamos, en términos también de algo totalmente decidido así, ¿no? Y que yo creo que hay una disputa que muchos compañeros y compañeras indígenas sienten que es una disputa que quizá está cada vez más cerrada, incluso por la propia idea de buen vivir, que en otros momentos estaba más abierta, pensando que el buen vivir estaba siendo como utilizado como un discurso del gobierno para precisamente construir una narrativa en términos de estas cortinas de humo, ¿no? De decir, los gobiernos de Bolivia, de Ecuador, están reconociendo los derechos de la naturaleza, ¿no? Y eso como, sobre todo en términos internacionales, generaba como era una narrativa, digo, que llamaba mucho la atención, ¿no? Que era así como súper vanguardista, pero que en el fondo, cuando ya íbamos viendo los procesos territoriales, pues esa política no solo no se sostenía porque no había reglamentos, porque no había formas concretas de operacionalización de esas leyes, sino porque no eran recursos que a los cuales los propios pueblos podían acceder o que quedaban totalmente, digamos, en desventaja, ¿no? Y no hacía ninguna diferencia estos recursos legales, en las asimetrías que se juegan, ¿no? Contra estos proyectos extractivistas, donde, bueno, pues están toda la maquinaria del dinero, ¿no? Y de la fuerza pública para avanzar a toda costa, no importando el costo de esto, ni los derechos que se pisoteen, ¿no? Entonces yo diría que digo, hubo una disputa muy abierta en términos del buen vivir y en términos de ese reconocimiento de las naturalezas, pero creo que el cierre también, ¿no? De este ciclo de los gobiernos progresistas de alguna manera va dejando un aprendizaje de cuáles están siendo digamos, las nuevas posibilidades o no de pensar en estos terrenos, ¿no? Para las propias luchas, ¿no? Entonces, digo, hay una captura, que eso, digamos, hay un consenso también, ¿no? Una captura de estos discursos, de estas narrativas,
y un margen de acción pues cada vez más acotados para los procesos territoriales, y que muchas veces estas narrativas jugaban en contra de las propias comunidades, ¿no? Porque decían, bueno, si el Estado ya lo reconoció, ¿ustedes por qué se están quejando? O sea, había como hay una disonancia que no se lograba entender, ¿no? Entonces, pues claro, hay que ir viendo también en cada territorio cómo se fueron dando el uso más estratégico y más práctico de estos marcos legales. Por ejemplo, en Colombia, en el marco de la guerra, se ha logrado que a la naturaleza se le reconozca como víctima, ¿no? Y digo, es algo como muy importante porque vamos traspasando como ciertos umbrales de sentido. El punto es luego eso cómo se sostiene directamente, ¿no? Y toda la lucha política que hay que hacer detrás de eso para que eso realmente se logre garantizar. Y ahí hay pues correlaciones de fuerza que hay que analizar, ¿no? En fin. Y que muchas organizaciones están más vinculadas a ese trabajo jurídico, ¿no? Y que, bueno, van acompañando a los procesos territoriales, pero digo, son procesos muy desiguales, donde se van alineando o no distintos factores, ¿no? Pero digo, es una pregunta que yo me llevo, ¿no? También para ir pensando si eso en procesos concretos ha servido y cómo ha servido. Y hoy, en todo caso, cómo eso nos queda también como aprendizaje para seguirlo pensando, ¿no? En estas disputas. Pues muchas gracias, Mina, por la intervención y por la presentación tan ordenada y por el tiempo, y al resto, muchas gracias por participar. El próximo día tenemos un dúo, a ver cómo lo haremos, porque uno está en Madrid y la otra está aquí en Barcelona, para trabajar el tema de los imaginarios de catástrofe, pero sobre todo los imaginarios de transformación, y entrar en un ejercicio de futurear un poco y encaminarnos más a, bueno, pues a ese territorio del pensar, nuevas gramáticas, utopías, etcétera. Yo creo que va a estar muy interesante, y sin más, nos vemos el próximo martes. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Luego.